Muy buenas noches, soy Carlos Elizondo. Bienvenidos a Primer Círculo. Hoy vamos a hablar con Jorge Buendía sobre las preferencias políticas de los mexicanos de cara a la elección de junio, pero empezaremos hablando sobre las preferencias políticas de las mujeres. Jorge, bienvenido a Primer Círculo. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, Federico? Bien, Jorge, gracias. Qué bueno que estás por acá. Jorge, tú has escrito mucho recientemente sobre cómo van las elecciones o cómo va la intención de voto del elector. Cuéntanos un poco, ¿cómo sientes el voto de la mujer? Bueno, en términos generales, las mujeres han sido un sector de la población que no han sido tan entusiastas con la figura de López Obrador como el sector masculino. Y esto no es algo exclusivo del presidente López Obrador, sino de la izquierda mexicana. El PRD y hoy día Morena tiene más apoyo entre los varones que entre las mujeres. Incluso en la campaña de 2018 las mujeres fueron más reticentes al inicio por apoyarlo. ¿De qué tipo la diferencia? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de entre 8 o 10 puntos porcentuales de diferencia. Los hombres votan mucho más por Morena que las mujeres. Y aquí tienes un claro ejemplo, el tema de violencia de género, el caso de Salgado Macedonio, es un caso clarísimo de lo que se llama en la literatura un tema cuña. Es un tema que divide a la base electoral de Morena y del presidente López Obrador, y lo divide en dos sentidos. Obviamente, Morena tiene apoyo entre las mujeres, pero también tiene apoyo entre los sectores más educados, que son precisamente los más críticos ante el tema de violencia de género, los feminicidios, y adicionalmente tienes otra división importante. Te fractura el apoyo en la Ciudad de México. Todos sabemos que la Ciudad de México ha sido históricamente una fuente de votos y de respaldo para el presidente López Obrador, y es aquí en la Ciudad de México donde se ha dado con mayor claridad pues digamos el rechazo a la violencia de género y la exigencia de que se haga algo para que se acaben los feminicidios, ¿no? Entonces, este tema ciertamente le afecta por varios lados porque divide su base electoral. Ahora, ¿en tus series alcanzas a identificar en los últimos meses algún efecto Salgado Macedonio en específico o sigue siendo igual los 8 puntos de diferencia y ya? En términos de aprobación no hay diferencias sustantivas por género o en este momento. Durante la campaña sí, inicialmente las mujeres votaban o se inclinaban menos por el presidente López Obrador, pero al final también, después de la campaña negativa contra Naya, se sumaron, digamos, a la opción de López Obrador, y en general todos los segmentos sociodemográficos de importancia, incluso en los estados, salvo Guanajuato, si no me equivoco, López Obrador fue, digamos, el candidato preferido, el que se llevó la victoria en estos segmentos. Todavía no se ve un efecto de esta índole. Yo creo que las ramificaciones del impacto político de las manifestaciones del 8 de marzo, la exigencia de que se acabe con la violencia de género, las deberíamos, si tienen consecuencias, las deberíamos empezar a ver a partir de estos días, y la interrogante es si hay un efecto, cuánto tiempo va a durar o va a desaparecer de la agenda. Va a ser una campaña muy intensa. De hecho, son 53 días para diputados federales. Y pareciera muy poco tiempo en un país en el cual estamos acostumbrados a campañas muy largas. Esto indica que, digamos, la aprobación del presidente puede ser, todo el mundo diría es definitiva en algunas entidades donde se mantiene por arriba del 60. Sin embargo, después de las elecciones en Coahuila y en Hidalgo, pues no pareciera tan claro, porque el presidente, en el caso de Coahuila, pues el gobernador estaba por arriba del presidente y ganó el priismo. Y en el caso de Hidalgo, el presidente estaba por arriba del gobernador y también ganaron priistas y panistas. Entonces, ¿hasta dónde ese efecto arrastra las elecciones de diputados federales? Mira, hay varios temas aquí. El primero es la tasa de conversión de aprobación o de popularidad del presidente en votos para Morena, ¿no? Siempre hay una distancia, hay una brecha. Históricamente, presidentes con un buen nivel de aprobación como Felipe Calderón o Vicente Fox, las elecciones intermedias las perdía Acción Nacional. Hoy día lo que estamos viendo
el presidente puede tener 64% de aprobación y la intención de voto en las encuestas ronda un poquito arriba de 40%. Ya hay una brecha, ya hay una distancia. Entonces, ese es el primer punto. El segundo es la pista federal, la pista legislativa y la pista local. En general, lo que hemos observado históricamente y ocurrió en 2018, entre más local es la elección, mayor distancia hay entre la popularidad del presidente y el voto por Morena. Es decir, si vemos qué tan cercano es el voto por Morena a la aprobación presidencial, pues la brecha va a ser más reducida en la pista federal, en las intermedias. Pero ya cuando te bajas a nivel de gobernador o a nivel de alcaldes, ya tienes diferencias muy, muy importantes. ¿Y por qué? Pues básicamente lo que estamos aquí presenciando es un voto dividido de manera muy clara, que es mucho más fácil tenerlo cuando tienes candidatos locales que son populares o que le pueden contrarrestar, digamos, a la imagen del presidente López Obrador. Por darte un ejemplo de 2018, cuando López Obrador estaba en la boleta. En Chiapas él sacó cerca de 64% de los votos. Morena sacó para gobernador, sacó alrededor de 40, un poquito más, un poquito menos, y para alcaldes ya estuvo arriba del 20% en promedio, ¿no? Entonces, hay brechas muy importantes. O Chihuahua, ¿no? El presidente López Obrador se lleva el estado, pero, por ejemplo, en Ciudad Juárez gana un candidato independiente y en la capital Chihuahua gana Maru Campos por Acción Nacional, ¿no? Entonces, ahí tenemos el caso de voto dividido. Yo creo que lo vamos a seguir observando, pero la pista local sí es diferente a la federal. En la federal, en las elecciones intermedias, sí debemos esperar una asociación mucho más estrecha entre la popularidad y el voto por Morena. Un tema que es difícil medir a esta altura, supongo, Jorge, es cómo va el votante ajustando sus preferencias cuando su opción primera no tiene probabilidad de triunfo. En un régimen donde no hay segunda vuelta, o sea, a lo mejor eres más antipriista o eres más antimorenista y aunque eres panista, si te vas rezagando tu candidato, pues tienes que escoger por uno de los dos. Estoy pensando, por ejemplo, en Nuevo León, donde la contienda está cerrando entre Morena y el PRI. ¿Cómo traes la medición de la segunda preferencia y qué tanto fenómeno de sustitución de candidato esperas ver a lo largo de esta campaña? Yo creo que va a ser mucho más probable que ocurra este voto estratégico, voto útil en las elecciones de gobernador o incluso de alcaldes, ¿no? A nivel federal se ve más complicado por una simple razón. Acción Nacional y sobre todo el PRI generan más rechazo que Morena. Morena tiene muy buen posicionamiento. Para que te funcionara o para que funcione el voto estratégico, realmente tienes que rechazar, tienes que tratar de evitar a toda costa, por ejemplo, que gane Morena, ¿no? Si eres votante del PAN, pero el PRI es el que tiene posibilidades de ganar, realmente te debe importar más o quieres evitar el peor escenario que para ti sea que gane Morena, que gane el PRI. Como el PRI tiene tantos negativos, yo creo que en las intermedias va a ser más complicado que se cumpla esa función. En cambio, en las elecciones de gobernador o de alcalde, pues no necesariamente son las marcas de los partidos los que imperan, son los candidatos y ahí sí ciertamente pues el posicionamiento de Morena puede pasar a segundo o tercer lugar. Hay que señalar de manera muy clara, Morena está ahorita en un paraíso en términos de posicionamiento. Todavía se le ve como el partido outsider, no está pagando los costos de gobernar, tiene muy buenas opiniones positivas, tiene pocas negativas, digamos, el desgaste de gobierno no se ve en los números de posicionamiento de Morena. En cambio, PRI y PAN vienen arrastrando un posicionamiento difícil, en el PRI claramente negativo, pero en el caso de Acción Nacional en particular se acentúa a partir de 2018. Ahora, se ha dicho mucho que los gobiernos locales, me refiero concretamente a alcaldías, de la gestión de Morena han sido particularmente desastrosas
y que esto puede generar, en fin, puede generar cambios en ese nivel de gobierno, en ese orden de gobierno. Pero es difícil medirlo. ¿Tú tienes alguna información al respecto? Mira, lo que tenemos, pues digamos, son información por piezas, ¿no? Digamos, sabemos que en algunos estados y en particular hay más información de la elección de gobernador. Si tú analizas las aprobaciones de los gobernadores que están en promedio nacional 47% y lo analizas por partido gobernante, los gobernadores de Morena están tan mal evaluados como los del PRI o como los de Acción Nacional, e incluso si tú quitaras a Claudia Sheinbaum de la ecuación, pues los porcentajes se van todavía más abajo. ¿Por qué? Porque gobernador como el de Chiapas, como el de Veracruz, como el de Puebla, tienen niveles de aprobación muy, muy bajos. Y también hay evidencia, digamos, más anecdótica, porque no se publican encuestas confiables a nivel de alcaldía, de que también está ocurriendo en un sinnúmero de estados, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Sinaloa se habla mucho Culiacán, Mazatlán, que son alcaldes que no están tan bien evaluados, la alcaldesa de Puebla, etcétera, ¿no? Pero ciertamente ese va a ser un factor adicional, Federico, que va a contribuir al voto dividido, ¿no? Porque no importa qué tanto sea la popularidad del presidente López Obrador, a la hora que te plantas a votar por una elección local, lo más probable es que pese mucho más la evaluación del gobernador y de la alcaldesa o alcalde en turno que del presidente López Obrador. La pista federal, sin embargo, pues tendrá otra lógica. Tú publicaste un estudio bien complicado sobre posible asignación de curules en la Cámara de Diputados. Y pues abres un rango y nos dices, pues, lo más probable es que pueda mantener la mayoría absoluta, es decir, 50% más uno de los diputados, Morena y sus aliados, y sí dejan la moneda en el aire. ¿Quién sabe qué vaya a pasar con la mayoría constitucional? Puede caer de cualquiera de los dos lados. ¿Qué tendría que pasar, digamos, para que gane la mayoría constitucional, o qué tendría que pasar para que no gane la mayoría constitucional? ¿Cuáles son los temas que podrían llevar a un acotamiento del poder actual de la Cámara de Diputados de Morena o no? Porque también mencionas en alguna de las preguntas que una mayoría bastante amplia de los mexicanos, como 60%, no quieren que el presidente tenga contrapesos. O sea, la pregunta, ¿usted quiere que tenga? No queremos contrapesos, que gane la Cámara de Diputados. ¿Qué podría llevarnos a uno u otro escenario en materia de mayoría constitucional? Lo más elemental es que la intención de voto por Morena baje, ¿no? O sea, si repitiéramos la votación de 2018, solamente con las coaliciones que hoy día están dadas, Morena y sus aliados, el PT y el Verde, tendrían 299 de los 500 votos, es decir, casi 60% de la Cámara de Diputados. No 67. No 67. Pero ese es un escenario donde Morena traía 37%, sacó 37% de los votos. Ahorita en las encuestas lo traemos por arriba de 40, ¿no? 44 en nuestra última encuesta nacional. Entonces realmente la moneda está en el aire y te tenemos que tener que invitar en un par de meses cuando esté más cerca la elección. Con todo gusto. Pues Jorge, muchísimas gracias. Ha sido para mí muy interesante, muy útil. Muchas gracias. Como Gracias siempre, Jorge. Mil gracias. Buenas noches. Claro. Gracias por haber estado aquí en Primer Círculo. Y gracias a ustedes por acompañarnos aquí en Primer Círculo. Lo esperamos el lunes entrante a la misma hora. Buenas noches.